Hola, hola queridos amigos de Cápsulas de Teología, ¿cómo están? Acá estamos en una nueva entrega y en esta ocasión quiero hablar de algo que considero que es interesante y esperamos desde Cápsulas de Teología poder ayudar un poco a aclarar el tema. No pretendemos presumir ni ser presuntuosos en cuanto a la interpretación de los textos bíblicos en consideración, pero la idea es poder, con normas de interpretación sanas, poder acercarnos a la realidad del texto. Como dice el título de la cápsula del día de hoy, mucha gente, muchas personas con buena intención hablan de la sangre de Cristo y parece que se convierte la sangre de Cristo en un amuleto, ¿no? Yo estoy seguro que usted ha escuchado expresiones como que la sangre de Cristo cubra tu casa, que la sangre de Cristo cubra tu familia. Si es un viaje y se despide la familia, los que quedan en casa le dicen a los que van a viajar que la sangre de Cristo les lleve, que la sangre de Cristo cuide su carro, que la sangre de Cristo bendiga tu matrimonio, bendiga tu trabajo, etcétera. Creo que sin mala intención, la sangre de Cristo eh, termina convirtiéndose, termina convirtiéndose en un amuleto, termina convirtiéndose en un comodín, en algo que funciona para todo. Y en esta cápsula, me gustaría explicar cuál es la función de la sangre de Cristo en la Biblia. En este tiempo de coronavirus, algunos dicen, no me pongo una mascarilla porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué ha sucedido con hermanos en Cristo, hermanos y hermanas, buenos hombres de Dios, buenas mujeres de Dios, pastores, sus esposas, sus familias, que han fallecido porque por alguna u otra razón se han contagiado del coronavirus o del COVID-19 y han fallecido? ¿Qué sucedió, si es que esta aplica? ¿Qué sucedió con la sangre de Cristo? ¿Le faltó fe? ¿Estaban en pecado? ¿O la sangre de Cristo es efectiva para unos sí, para otros no? No tiene mucho sentido. Creo que hay que remontarnos en la Biblia eh, al capítulo 11 del libro de Éxodo y al capítulo 12. Y usted conoce la historia, usted lo ha leído, ¿no? Usted lo ha leído en más de una ocasión. Y en la última plaga que Dios envía sobre Faraón y sobre toda la tierra de Egipto para que dejen salir al pueblo de Israel, en esa última plaga sucedió algo interesante. La última plaga tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Eso incluyó al primogénito, al hijo de Faraón, la muerte de los primeros hijos, los hijos eh, mayores, ¿no? Y el Señor le dijo a su pueblo, por medio de Moisés, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Eso está en el versículo 7 del capítulo 11. Pero en el capítulo 12 se les dice, en la preparación de lo que conocemos como la cena pascual, que hoy sería, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 5, sería la cena del Señor, ¿no? La mesa de la comunión, la mesa del Señor. Y ellos esa noche, a pocas horas antes de salir, libres de Egipto, por la mano de Dios, no por la mano de Faraón, ellos comen ese corderito, ese animal que el Señor mandó a sacrificar. Y dice el capítulo 12, versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne tal, tal, tal. Y ahí habla, luego dice en el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré, atención querida audiencia de cápsulas de teología,
y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día, ¿no? Y este evento os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante todas vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis, tal, tal, tal. Ahora bien, al pueblo de Israel se le ordena que en los postes allí de la puerta de las casas y en esa viga, en ese travesaño transversal u horizontal, es decir, en estos dos elementos y en el elemento superior, debía estar la marca, debía estar la sangre, debían estar untados esos tres elementos con la sangre de ese cordero sacrificial o cordero pascual. Entonces creo que de ahí viene la confusión en la cual hoy a todo, como si fuera una vacuna, a todo le hacemos referencia a la sangre de Cristo. Yo entiendo que la intención es buena, la intención no es mala. Yo entiendo que intentamos que la sangre de Cristo cubra todo. Pero antes de pasar al Nuevo Testamento y antes de leer otro texto en el Antiguo Testamento, creo que hacemos bien en conocer de qué estaba hablando allí. Obviamente fue un evento real, no fue un evento figurado, no fue un evento no histórico, como algunos quieren hacer ver. Fue un evento real, con un significado más que histórico, doctrinal, teológico, etc. Pero creo que es interesante, por ejemplo, en claves de interpretación bíblica de Tomás de la Fuente, todo un clásico en hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar la Biblia correctamente. El hermano Tomás de la Fuente, en su libro, él nos habla de los tipos. Y tipos no es una expresión como usamos en España o en América Latina. ¿Qué se pensará este tipo? Allá viene aquel tipo en relación a una persona deseada o no. No tiene nada que ver en eso. Vamos a ver lo que era un tipo en el Antiguo Testamento. Dice el hermano Tomás de la Fuente, y lo dice cualquier estudioso, cualquier estudioso bíblico, la palabra griega traducida tipo es tupos, pero comúnmente es traducida figura. Eso para empezar. En segundo lugar, queremos observar que el tipo es figura de alguna realidad espiritual futura, muy importante. Entre otras cosas, repito, por eso celebramos la Cena del Señor. Por eso primero los Corintios 5 hace referencia a que Cristo es nuestra verdadera Pascua. Y si vamos a la carta de los Hebreos, pues allí todo es superado por Cristo, como el mejor tabernáculo, como el mejor cordero, como la mejor Pascua, como el mejor todo. Y es interesante que el hermano dice, todos los tipos son proféticos, no simples ilustraciones, de manera que la única forma de estar seguro de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo, es poder señalar alguna confirmación de ello en el Nuevo Testamento, y eso lo vemos confirmado en muchos pasajes del Nuevo Testamento en relación al Señor Jesús. Queridos amigos y amigas, queridos hermanos y hermanas, querida audiencia de cápsulas de teología, hoy no tenemos que estar, es antibíblico estar untando o invocando la sangre de Cristo en cualquier cosa. Invoco la sangre de Cristo sobre la salud, sobre los hospitales, sobre el que está enfermo de coronavirus, invoco la sangre de Cristo sobre los gobiernos, sobre las cosechas. La intención es buena, la actitud es espiritual, es devocional, pero no se corresponde con la realidad bíblica que lo que sucedió en el Antiguo Testamento anunciaba a lo lejos, futuramente, era un tipo de lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, que recibe el nombre de antitipo, o sea, el cumplimiento de un tipo. Si hoy tenemos que invocar la sangre de Cristo a la antigua usanza del Antiguo Testamento, por lógica, por sentido común, por una regla de tres simple, y para ser bíblicos a la manera antiguo testamentaria, pues también tendríamos que golpear la peña como lo hizo Moisés. Y eso no aplica porque el Señor hoy es la fuente de vida. También tendríamos que cruzar el mar Rojo, cruzar el Jordán. O tendríamos que, como lo hizo Moisés,
levantar una serpiente de bronce y entendremos que el Señor realmente fue levantado en el Nuevo Testamento. Entonces creo que hay confusión y una mezcla entre eventos del Antiguo Testamento y sus realidades cumplidas, eventos, repito, insisto, del Antiguo Testamento y sus realidades cumplidas en el Nuevo Testamento. Y el hermano Tomás de la Fuente da algunos ejemplos, ¿no? El ofrecimiento del Cordero por Abel, el ofrecimiento de Isaac y la sustitución del carnero, la primera Pascua en Egipto, el cruce del Mar Rojo, y él sigue hablando allí en cuanto a eventos, pero en cuanto a personas, hay tipos, ¿no? En cuanto a lugares, en cuanto a instituciones, en cuanto a objetos, Adán, Abraham, en cuanto a personas, Isaac, y hay un montón de tipos en cuanto al Antiguo Testamento. Entonces, eso en cuanto a la Pascua, ¿no? Que la palabra hebrea es pesá, pasar por alto. Fue lo que el Señor hizo esa noche en las casas de los hebreos, pasó por alto. Pero es lo que hace hoy contigo y conmigo, con cada uno de los que están viendo esta transmisión, con cada uno de los que están viendo este video. El Señor pasa por alto, no en el sentido que los coloca debajo de la alfombra, sino en el sentido que los cubre con la obra de Cristo en la cruz, en referencia a nuestros pecados. Entonces, la verdadera Pascua es la pesá o el pesá que el Señor hizo en la cruz del Calvario. No tenemos que estar untando la sangre de Cristo, además no podemos tomarla de ninguna parte, porque ya fue derramada una vez para siempre, enseña la Biblia. Entonces, no podemos estar cubriendo familias, gobiernos, casas y un montón de cosas con la sangre de Cristo. Lo correcto es orar, lo correcto es invocar la protección de Dios, la providencia divina, el cuidado del Señor. Pero cuidado, yo sé de casos en los que van a operar a alguien y alguien dice, está cubierto con la sangre de Cristo. Como si decir la sangre de Cristo implica una atmósfera distinta. Y lo triste es que muchas veces esta expresión fácil de decir la escuchamos o la leemos de labios o de la pluma de no creyentes, porque se ha vuelto algo común. Entonces es muy fácil invocar la sangre de Cristo, pero no someterse a ella, no someterse a la obra de Cristo en la cruz. Y creo que un segundo elemento, antes de pasar al Nuevo Testamento, creo que un segundo elemento tiene que ver con Isaías 53. Muchas personas han tomado Isaías 53 argumentando que el Señor llevó todas nuestras enfermedades sobre el madero. Primer error, cuando se lee Isaías 53, se debe leer primero Isaías 52, versículos 13 al 15, y luego todo el capítulo 53, porque está hablando de un mismo tema. Está hablando del siervo de Yahweh, del siervo de Yahvé, del siervo del Señor, de ese siervo sustituto que iba a ser humillado y que iba a ser muerto. Entonces mucha gente lee donde dice, por ejemplo, versículo 4, estoy en Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Y la gente se queda ahí, ve, él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestro dolor. Eso es cierto, lo dice el pasaje. Pero la pregunta es, ¿qué enfermedades y qué dolores? ¿A qué enfermedades y a qué dolores se refiere? Porque si Cristo llevó nuestras enfermedades y dolores físicos en la cruz, ¿por qué otros creyentes mueren? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué hay creyentes que sufren de cáncer o de enfermedades raras, de enfermedades crónicas? ¿Por qué falleció el hermano Rabí Zacarías con esta enfermedad que él tenía? ¿Por qué otros hermanos han fallecido, algunos de manera natural, pero otros con enfermedades que han hecho añicos los últimos años de su vida? ¿Qué ha sucedido con la sangre de Cristo? ¿Qué ha sucedido con que Él llevó nuestros pecados en el madero? Bueno, los pecados sí los llevó, pero los mezcló con enfermedades, los mezcló con cáncer, los mezcló con diabetes, los mezcló con enfermedades raras, con leucemia, lo mezcló con coronavirus. El texto sigue diciendo, Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Qué clave tan interesante.
Y tiene más claves si lee los versículos anteriores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, escuche, molido por nuestros pecados. Segunda palabra en el contexto espiritual. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, por su azote fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el coronavirus, la gripe, la flu, el cáncer, la diabetes, no. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso fue lo que el Señor hizo en la cruz. Solamente que si usted lee el texto completo, se va a dar cuenta que nuestra insignificante condición es de alguna manera comparada con el escritor, con el profeta Isaías, como si fuésemos unos llagosos, como si fuésemos unos leprosos, o como si fuésemos personas muertas, como dice Efesios 2, en los cuales la llaga, la herida, supura. Y lo único que se percibe de nosotros es el hedor, es la pudredumbre. Y por eso el profeta habla desde el contexto de la enfermedad, de la llaga en cuanto a la tierra, pero cuando lo eleva a Cristo, habla de rebeliones, habla que él fue molido por nuestros pecados, que él fue castigado por nuestra culpa y que por su llaga, en relación a la llaga nuestra del pecado, para exaltar la llaga de él por su culpa y nuestra bendición, fuimos nosotros curados. Ahora vea lo que dice el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores inmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y ahí continúa el pasaje hablando de una manera preciosa y maravillosa. Y el contexto es claro, no es enfermedad física, aunque hay una alusión o varias alusiones a ello, pero se refiere a un retrato de nuestra triste y pobre condición espiritual, que una de las maneras más gráficas de representarla era la de un leproso, la de un llagoso, que por cierto, aún hoy hay ministerios cristianos que trabajan entre personas con lepra. ¿Qué pasó con la sangre de Cristo si aún hoy siguen habiendo leprosos? Personas con llagas, personas desahuciadas. Este texto también se ha sacado de contexto. Y quiero ir, habiendo sentado esas bases, quiero ir, queridos, al Nuevo Testamento para que veamos realmente, para que veamos cuáles son las funciones de la sangre de Cristo. ¿Cuáles son las funciones de la sangre de Cristo? Esta no es un amuleto, esta no es los dados, esta no es un juego de azar, esta no es un comodín y todo lo que querramos decir. Hebreos 10, versículo 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Qué interesante. Entonces el sacrificio fue por los pecados. El mismo Antiguo Testamento lo enseña. No fue para la sanidad física, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando nuestro cuerpo, nuestra carne sea glorificada, seremos sanados físicamente por toda la eternidad, nuestros cuerpos transformados. Hoy nuestra alma y nuestro espíritu ha sido regenerado, nuestra mente, pero no nuestro cuerpo, no nuestra carne. Seguimos leyendo. El que viola, estoy en Hebreos 10, 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice el texto, muere o que muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Escuchen esto, queridos. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, humillación, burla al Espíritu de gracia, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Usted lo vio? Usted vio allí que la sangre de Cristo, cuando ésta es rechazada, produce juicio. Amigo y amiga, hermano y hermana, cuando la sangre de Cristo es rechazada, cuando la sangre de Cristo no es tenida
como la obra maravillosa del Padre para poder perdonar nuestros pecados, pues entonces ella, en vez de ser una bendición para nosotros, se convierte en una maldición, porque trae juicio sobre aquel que la rechaza. La sangre de Cristo significa que Él murió realmente en la cruz. Algunos argumentan que Él no murió en la cruz. Cristo murió realmente en la cruz, porque en el Antiguo Testamento realmente un cordero tenía que morir. Y esa noche o esa madrugada, cuando pasó el ángel del Señor, el pueblo de Egipto de verdad, realmente mató, sacrificó un animal, un corderito, y derramó la sangre, y esa fue la sangre que untó en los dos postes y en el dintel. Nuestro Señor Jesús realmente murió en la cruz, porque nuestros pecados, una palabra no muy popular hoy, nos apartaban de la presencia de Dios. Pero si usted esa sangre de Cristo, lo cual significa su obra completa de nacimiento, sufrimiento, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Esa sangre que significa el único remedio de Dios para el pecado. No es la vacuna contra el coronavirus. Eso es algo terrenal. Eso es algo temporal. Eso es algo muy cortito, muy aquí, de aquí abajo de la tierra. Pero si usted pisa la sangre de Cristo, se burla de ella, la rechaza, odia el evangelio, odia a Dios, no reconoce que es un pecador, no llora por su pecado, no se avergüenza por su pecado y lo entrega al Padre, reconociendo que solamente la sangre de Cristo le aparta, le quita, le limpia, le desinfecta de todo pecado, le hace nueva criatura, como dice la Biblia. Entonces usted es merecedor de la primera función de la sangre de Cristo, y es que esta está sobre usted trayendo juicio. Pero yo quiero ahora leer, en el orden que estoy leyendo sería la segunda, en el orden de importancia sería la primera. Yo quiero leer, amado y amada, hermano y hermana, amigo y amiga, yo quiero leer la mayor, yo quiero leer la mayor, la máxima prerrogativa, la mayor función y única, positivamente hablando, la que acabo de leer anteriormente en Hebreos 10 es negativamente hablando. Pero miren lo que dice Juan en su primera carta, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace positivamente la sangre de Cristo? No sana enfermos, no produce buenos matrimonios. Eso es otro tema aparte. No bendice los cultivos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Nos limpia de todos pecados. Sigue Juan diciendo, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿de qué habló Isaías 53? Pecados, rebeliones, castigos. Si confesamos nuestros pecados, hablando del Padre y del Hijo, del Señor Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Con qué? Con su sangre de toda maldad. Dice el capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, la satisfacción por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que, querida audiencia de cápsulas de teología, la sangre de Cristo tiene dos funciones. Trae bendición para usted, para su vida, a limpiarle de todo pecado. Cuando usted es limpio de todo pecado, pues la Biblia dice que hay paz para usted. Usted ha sido justificado, justificada. No hay culpa a su vida. Ninguna condenación hay para usted. Usted es declarado justo por Dios gracias a que ahora no le vea a usted el Padre, sino que vea a Cristo en usted, Cristo en mí. Así que esa es la primera función, o la función positiva de la sangre de Cristo. Limpiar de pecado al pecador que viene en arrepentimiento y fe. Y la segunda función negativa
es la que leímos unos minutos antes en Hebreos 10. Y es traer juicio, traer condenación a quien rechace, a quien pise esa sangre, a quien pise el sacrificio de Cristo por los pecadores. Sacrificio que unos aceptan, confían y son perdonados, pero que otros se burlan, lo rechazan, son condenados, los primeros son libres de la condenación. Amigo y amiga, usted que en este momento está viendo este video, esta transmisión, solamente puede estar en dos lugares. Usted o está cubierta por la sangre de Cristo, en el sentido que ha sido lavado y perdonado de pecado, aunque físicamente esté enferma, y aunque sufra otras cuestiones producto de la vida. Sufren los ateos y sufren los cristianos, sufre el justo y el injusto, sufre el religioso y el impío. La vida es sufrimiento. Pero número uno, usted puede estar cubierto por la sangre de Cristo en el sentido que está perdonado. Y si está perdonado gracias a la sangre de Cristo, a la obra de Cristo en la cruz, usted no es contado delante de Dios como pecador, sino como un hijo de Dios perdonado. Pero usted puede estar del otro lado. Usted puede estar bajo el juicio de Dios porque no está cubierto con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es preciosa para usted, sino que es maldita. Entonces usted está pisando la sangre de Cristo. Y por tanto, usted es digno de juicio y de condenación a menos que se arrepienta. Así que, queridos y queridas, la sangre de Cristo no es un comodín. La sangre de Cristo no es un amuleto, no es una vacuna. La sangre de Cristo no es un trabalengua, no es una adivinanza y pudiera decir tantas cosas más. La sangre de Cristo es efectiva para el pecador que viene en arrepentimiento y fe y haya perdón de sus pecados, haya gozo en su alma, haya justificación, o para el burlador, para el pecador, para el impío, para el rebelde que no quiere confesar sus pecados, ella representa castigo, juicio, condenación porque la está pisando. Así que estamos o a favor de la sangre de Cristo o en contra de ella. No hay más opciones en toda la Biblia. No hay más funciones de la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo es para justificación o para condenación. ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted con esa preciosa sangre que mi Señor Jesús derramó en la cruz? ¿Qué hará usted con esa obra de perdón de pecado? ¿La abrazará en arrepentimiento y fe? ¿O la pisoteará con un corazón rebelde? Termino con las palabras que leí hace unos minutos del apóstol Juan. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Querido, querida, que no sea tarde para usted. Deje de usar la sangre de Cristo como si fuera un abracadabra, como si fuera un hechizo cristiano o un hechizo evangélico. Aprópiese de ella para el perdón de pecado y anúnciela también a otros. Comparta con otros este video. Déjenos sus comentarios. Háganos llegar sus preguntas. Y sobre todo, honremos la sangre de Cristo en una vida de obediencia, de arrepentimiento y comuniquémoslo a otros. Porque la sangre de Cristo, preciosa sangre, nos limpia de todo pecado. Dios le bendiga y bendición.